Buenos días, hermanos. Un placer estar con ustedes y también una responsabilidad, como siempre decimos. Me han encomendado hablar de la palabra, hablar del Señor Jesucristo y también invitar a las personas que puedan tener esa alegría que tenemos nosotros y ese gozo que a pesar de la inflación y a pesar de todo sabemos positivamente y con fe fuerte, la fe firme que tenemos, que el Señor no nos va a dejar padecer hambre. No sé cómo hará, pero a todos, al que tiene trabajo y al que no tiene trabajo, el Señor Jesús en su palabra y en su Biblia entera nos habla de que Él tiene alimento para nosotros, alimento físico y por sobre todo alimento espiritual. Y la palabra de Dios es una palabra rema, dice el original, porque lleva en sí misma, lleva vida eterna. ¿Qué te parece? Si es poco hablar de la vida eterna, no solamente la vida de este mundo, sino la vida que tenemos después de la muerte. Hay una vida posible, veraz, después de la muerte. Es posible que la pase junto a Dios o no, o lejos de Dios. Y esa es nuestra tarea también. Como decía el corito que hemos cantado, en un mundo de problemas, todos tenemos problemas, cada vez hay más problemas y va a venir más problemas. Y ahí está depositada esta cuestión que nace en nuestra vida, en nuestra alma, el día que recibimos al Señor Jesús y le dijimos, yo soy, Señor, soy pecador, quiero que me limpies mis pecados con tu sangre derramada en la cruz. Y Él limpió mi pecado. Y ahora sigo siendo pecador, pero perdonado. Y cuando por allí me agarra esa tanada de mi herencia genética y se me escapa algo, Señor, cometí un error, perdóname. Y perdona mi pecado. Y no solamente eso, que lava ese pecado y nunca más se acuerda de él. Esta es una alternativa que tenemos los hijos de Dios, aquellos que le hemos recibido en nuestro corazón. Yo quiero hablar de algo especial, como hijos de Dios. Y si sos visitante en esta mañana, también. La otra vez iba con mi esposa para Pilar, por la ruta 9, y vimos un cartel así de una inmobiliaria que decía, si crees, Dios hace lo imposible. Si crees, Dios hace lo increíble, decía, más preciso todavía, ahora me acuerdo bien. Si tú crees, Dios hace lo increíble, porque es Dios de lo increíble y es Dios de lo imposible. Presta atención. Mira, vamos a hacer una repasadita por los evangelios. Empezamos por Marcos, un textito nada más. El Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Acompáñame en la lectura, que es bueno, es la lectura silenciosa, pero acompáñame en la lectura. Dice así, Marcos 11, 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Qué bueno, ¿no es cierto? Es bueno repetirlo porque esto nos toca a nosotros directamente. Es una promesa del Señor Jesús. Dice entonces, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mateo 9, 28. O vamos a ir un poquito adelante, el 27, 26. 27, Mateo 9, 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos que le dijeron, sí, Señor, sí creo que vos lo podés hacer. Vayamos a Hebreos, no es la última pasaje de la Escritura que vamos a leer, pero vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice así, pero sin fe
es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es lógico. ¿Cómo vamos a orar a Dios pidiéndole algo y no tenemos fe? ¿Qué es la fe entonces? Lo primero que el ser humano cuando quiere tener una relación con Dios, en oración o un pedido o lo que sea, siempre va a ser una oración. Pero lo primero que tiene que tener el ser humano es creer que Dios existe. Y que si Dios existe y me escucha, mi oración a través de mi fe llega al cielo. Y el cielo, como está comprometido por lo que hemos leído, que dijo Jesús, el que necesita algo, lo vamos a resumir de otra manera, que me lo pida con fe, y si cree que yo se lo puedo dar, se lo voy a dar. Antes de irse el Señor Jesús al cielo, pasando por la cruz en el medio, se juntó con sus discípulos a mí me gusta llamar la noche en que fue entregado, como dice Pablo. Capítulo 11, 1 Corintios, dice Pablo, la noche en que fue entregado, qué barbaridad, ¿no? De pensar que una noche el Señor Jesús fue entregado a morir en una cruz por mí. Es algo importante de meditar y de pensar. La noche en que fue entregado. Ya la noche es un término que nos trae un poquito de sensación de inseguridad, por lo menos a mí. Yo estoy seguro que el Señor me protege, pero no voy a andar saliendo a horas desmedidas que no corresponde, ¿no es cierto? No voy a andar por la calle sin mirar quién está a mi lado. Una vez, mirá, lo intento, capaz que no lo sabés. Una vez yo venía acá anteriormente había el Instituto Müller, cuando no estaba en la zona sudeste, hace muchos años, ¿eh? Entonces terminé y me fui a la parada del colectivo que estaba ahí. Ahí, hoy ya la vi que no está más ahora, pero antes estaba ahí. Y yo veía que había un chico allá, sentadito allá, y se cruzó y vino. Y justo yo estaba parado, recostado en el palo de la luz, esperando a un familiar que me iba a pasar a buscar. Y viene con un bulto acá y un cuchillo, y hay algo, y te lo digo así de corazón, hay algo que me hizo, Él es mi rey, y me metí acá adentro. Me salvó el Señor. Yo estaba un poquito descuidado, pero no tanto, porque lo estaba viendo. Eso me pasó a mí acá en la puerta del templo. Me salvó el Señor, porque algo me agarró y me mandó para adentro. Él es mi rey, por eso yo le amo. Una vieja canción. Bueno, la fe, qué bárbaro, ¿no? ¿Y cómo se practica la fe? ¿Cómo se hace la fe? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ahora sí te invito a ir a un lugar donde vamos a ver una anécdota donde una persona tenía fe, una fe tan grande que el Señor le dijo, nunca vi algo como esto, ni en Jerusalén, que ellos eran judíos, vi tanta fe. Acompáñame, que vamos a leer en el Evangelio del doctor Lucas, colega de Aldo. No sé qué especialidad tenía Lucas, pero era doctor en medicina, ¿eh? Entonces es bueno hablar de enfermedades, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque la otra vez fui al neumonólogo y me dice, después al final de todo me dice, mira, no te enfermes, ¿eh? No te enfermes porque tenés el corazón, el pulmón, el riñón bastante gastado por la vida. Así que me dijo eso, terminó, no te enfermes. Pero nos podemos enfermar, ¿no es cierto? Bien, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, versículo 1, y vamos a leer una porción de esta palabra
Dice lo siguiente: después que hubo terminado todas sus palabras, porque él venía hablando como lo hacía siempre, al pueblo que le oía, escucha esto, que le oía, el pueblo lo oía al Señor, no solamente escuchaba, sino que lo oía, metabolizaba lo que le estaba hablando. Entró en una ciudad Capernaum, que era como una especie así de cuarto de guerra de él, porque siempre paraba por ahí. Y el siervo de un centurión, ¿quién es el centurión? Para no volver, me gusta aclararlo ahora. El centurión era un militar de alto rango. Estábamos históricamente en el periodo del Imperio Romano. El Imperio Romano, muy grande, también abarcaba esta zona, lo que sería Israel y compañía, toda esa zona, y el emperador, que era así muy, muy terrible, tenía distribuido gente en todo el imperio. Y gente preparada, como eran los soldados romanos, muy preparada, muy aguerrida, sanguinaria, asesina, de todo había en ese ejército. Y este centurión era una persona que tenía, según dicen los que saben, 100 soldados a su cargo. Para manejar 100 soldados en actividad y demás, tenía que ser una persona capacitada, inteligente, aguerrida, valiente y todos los adjetivos calificativos que le podemos poner a una persona de alto rango. Él estaba acostumbrado, como vamos a leer, a decirle a alguien: venía, vos tenés que ir para allá, y si iba para allá, él estaba acostumbrado a ordenar y que la gente le cumpliría seguramente en todo. Él estaba acostumbrado a eso. Y este hombre, que te estoy haciendo una pequeña biografía, no sabemos mucho más, pero este hombre tenía también, dice, y el siervo de este centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Acá Lucas, con su profesión, le está dando como que está agonizando. Este esclavo, vamos a decirle, porque la palabra es esa, este esclavo que este centurión tenía y a quien quería, porque seguramente era si bien tenía una posición de esclavo, era cumplidor, amable, educado, le tenía mucho afecto este centurión, era como de su familia. Y estaba muy triste este centurión porque estaba agonizando. Pero ¿qué pasa? Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, él oyó hablar de Jesús. Yo no sé si todos hoy oyeron hablar de quién es Jesús. Por eso pido atención a lo que estamos hablando. Porque Jesús hace cosas, Jesús es Dios. Dios Padre, Dios Hijo es Jesucristo, hecho hombre. Y Dios Espíritu Santo. Por eso podemos hablar del Señor Jesús. Porque Él tomó forma humana, se hizo hombre. Y es el único que hay ahora entre Dios y los hombres. Jesús, Jesucristo, y aclara la palabra hombre. Es decir, el hombre Jesús de Nazaret, que estamos hablando, que Él iba por todos los lados hablando, que le decía al cieguito: ¿vos creés que yo puedo hacer esto? Sí que creo. ¡Bum! Le daba la vista. Entonces, qué interesante es ver a una persona que nos escucha, que nos mira, que nos ve y también satisface nuestro pedido. En capítulo 13 de Juan, al final, cuando él se estaba despidiendo, dice, me gustaría leerlo, vamos a leerlo. Capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Antes de irse, le está dejando esta oportunidad, esta circunstancia de que si uno tiene una necesidad, en el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos al Padre. Y el que dice,
si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Lo hemos leído anteriormente también con los cieguitos. ¿Usted cree que puede ser así? Bien, recibe la vista. Entonces, esta oportunidad que tenemos de orar al Padre con nuestra fe, la dejó el Señor Jesucristo establecida. Y este centurión, que seguramente estaba muy enterado de lo que era el Señor Jesucristo, se acerca al Señor Jesús. Él sabe que tiene problemas, pero se acerca al Señor Jesús. Y entonces Mateo dice que se acerca, pero le manda emisario, la realidad. Cuando el centurión, versículo 3 de Lucas 7, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Él escuchó que estaba Jesús. Entonces toma esa actitud de una persona que tiene fe y sabe que Jesús sanó muchas veces y sabe que podía sanar a su siervo. Todo esto sabía este hombre y no era creyente, era un militar romano. Y yo te digo, uno va al médico, y no me puede corregir Aldo, uno va al médico, pero el médico no sana. El médico estudió muchos años, se esforzó en ver el funcionamiento de un cuerpo en buen estado, bien, correcto. Entonces, cuando voy yo al médico, mire, me dice, no, nada que ver con el estado que yo aprendí. Vos tenés el pulmón con un poquito de esto, el hígado, no, o no es así. ¿Y vos qué hacés, Aldo? Vos le decís, bueno, tome esta receta, tome este medicamento, usted tiene neumonía. ¿Por qué? Porque no condice con el pulmón en buen estado. Entonces analiza, su conocimiento le permite decir que tiene neumonía. Él le da una terapia. Toma usted los remedios, de acuerdo, y seguramente el médico le dice, vuelva en 15 días, y se sanó. Pero lo que no sanó usted no es el médico. Gracias al médico usted pudo sanarse. Pero lo que lo sanó usted es el remedio. ¿O no? Es así, Aldo. La terapia, bien dada, el buen diagnóstico y el buen remedio es lo que sana a la persona. Pero claro, nosotros encontramos a una persona aquí que en su interior sabía que Jesús podía sanar, porque Jesús sanaba. Lucas era médico, pero él no sanaba. Él hablaba del que sanaba. Está hablando del que sana verdaderamente todos los problemas. Y este hombre, es muy posible que, como no conocemos mucho la historia, es muy posible que, bueno, tal vez su filosofía de vida militar le decía que tenía que andar bien con los judíos, que eran los que estaban bajo su mando, vamos a decir así, porque él tenía que controlar que los judíos no se rebelaran contra el imperio. Entonces, seguramente le convenía estar bien con los judíos, y así lo estaba. Porque, ¿qué le pasa? Dice que le enviaron a uno de los ancianos, un grupo de ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. O sea, quiero plantear a una persona que conocía al Señor Jesús, pero seguramente no lo tenía en su vida. Él sabía lo que hacía, él conocía a Jesús que sanaba, sabía que Jesús predicaba, pero no había entrado en su vida. Pero sí le dice, cree en él, le dice, Jesús puede sanar a mi siervo que está agonizando. Vayan a buscarlo. Entonces van los judíos y hablan bien de este hombre. Fíjense ustedes cómo en una sociedad hay una persona honorable, decente, aunque sea militar, ¿no es cierto? Era rígido ahí, el sistema militar romano era tremendamente rígido. Así que, es más, para que sepas, ellos mataban a la persona que encontraban culpable del delito, crucificándola.
No era que le decían, bueno, te corto la cabeza a la guillotina o te fusilamos. No, era cruel estar en una cruz. Moría al sol, moría a la lluvia, moría donde estuviera, sufriendo dolores, descoyuntándose de a poco, padeciendo sed. Era el reo que estaba en una cruz, porque se merecía eso, la pena de muerte, era una muerte lenta. No entendemos esto. Así eran de crueles los romanos. Y en esa muerte lenta, pobre persona, si bien era merecedor de una pena mayor, pero no era, ningún humano merece morir sufriendo de a poco. Así de crueles eran los romanos. Y así de crueles ellos fueron con el Señor Jesucristo en la cruz, donde no tenía nada que decirle al Señor Jesús, porque sanaba como este hombre lo llama para que le sane a alguien que estaba extremadamente mal. Él hacía bondades, misericordias, daba de comer, iba a buscar al pobre, al necesitado, lo ayudaba, le aconsejaba. Por eso mucha gente tenía fe en él, porque veía lo que hacía. Y había otra gente que no tenía fe, aunque sabía quién era. María, quiero hablar a los creyentes también, ¿no? María y Marta, ¿no es cierto? Este hombre le dice, vos podés salvar, vayan a buscarlo. Pero María y Marta le dicen al Señor, no quiero desprestigiar a ninguna de las dos, pero en este aspecto no tenían la fe que requiere el Señor Jesús. María y Marta le dicen, Señor, las dos, en dos tiempos distintos, si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto, ¿verdad? Si tú no hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Primero se lo dice Marta y después María. Ahora mirá lo que hizo este hombre. Volviendo a este hombre, versículo 6. Y Jesús fue con ellos. O sea, lo fueron a buscar y Jesús fue con ellos a la casa del centurión. Pero cuando estaban no estaban tan lejos, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra, eso es fe. Yo no sé tu estado hoy, no conozco a algunos, pero di la palabra al Señor, di la palabra, Señor, quiero ser sano de la enfermedad, quiero ser sano de esto, tengo problema con mi familia, tengo problema con mis hijos, no me respetan, problemas de todo índole. Pedile hoy al Señor que corrija tu vida. Pero te digo algo más, esa cruz que yo te estaba enumerando y los sufrimientos de las personas que padecían allí, esa cruz también soportó al Señor Jesucristo con todos los problemas que te enumeré y con los que te podés imaginar de alguien muriendo ahí a la luz del día, sufrió por vos y por mí. Para que vos hoy puedas recibirle en tu alma y en tu vida y cambies el destino de tu vida, más allá de lo que Él puede hacer hoy por vos, físicamente, humanamente, familiarmente, socialmente. Eso seguro te lo va a hacer también. Pero lo que quiere el Señor Jesús en esta mañana, que tú cambies el destino de tu alma. Vos me ves a mí acá, ¿no? Suponete que yo, cuando el Señor quiera, me va a llevar. Yo no lo sé cuándo me va a llevar. Nadie lo sabe cuándo nos va a llevar el Señor. Pero tenemos un día que, ¡pum!, suponete que me llegó a mí ese día, güey. Y entonces yo estaré, ¡pac! Y vendrá, me querrá reanimar
Aldo, bueno, pero yo ya no estoy acá. Tengo los 5 pelos por acá, unos cuantos por acá. Tengo todo, los ojos, estoy ahí. No me sacaron nada, tengo todo, solo que no tengo vida. No tengo alma, se me fue el alma. El hálito de vida que Dios dio al ser humano se fue. ¿Y a dónde se fue? No hay vuelta atrás. Algunos dicen de la luz, que el túnel, qué sé yo. Bueno, no sé. Yo lo que te digo es que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo me lo vas a tener ahí, pero el espíritu y el alma humana no la vas a ver, porque no la tengo más. Me morí. Estoy muerto. No me reaviva nadie. La orden de Dios es inapelable. Entonces, yo no sé cuándo voy a morir. Vos tampoco sabes cuándo morir. O sea, hay un tiempo en nuestra vida para determinar el destino del alma. Y no hay muchos lugares. Hay uno o hay otro. Si no vas a este, por default, como dicen las computadoras, por default te vas a ir al otro. Ahora, si querés ir al cielo y morar con Dios para siempre, tenés que decirle al Señor Jesús tu situación. Decí la palabra, tú dile la palabra. Como el centurión le dice al Señor, no hace falta que vengas, di la palabra. Y el Señor dijo la palabra. Y cuando llegó a la casa, el centurión, ¿qué pasaba con su siervo? Estaba vivito, coleando ahí, caminando. La palabra de Dios tiene poder. Y esa es la fe que tenemos nosotros, que cuando le pedimos algo a Dios, Él lo hace. Obviamente no le voy a pedir cosas irrisorias. La naturaleza humana, cuando es guiada por el Espíritu Santo, le pide cosas que pueden ser buenas para nosotros. Y Él, cuando es necesario, cuando está a su tiempo y cuando más lo necesitamos y de la forma que Él quiere, nos da lo que le hemos pedido porque lo tenemos escrito y lo hemos leído. La fe es la que cambia el destino de tu alma. Hoy tenés oportunidad de decirle, además de que cuide tu familia, que cambie los problemas que tenés, que vea la situación en que estás viviendo, más allá de todo eso. Eso es muy importante para cada uno de nosotros, muy importante. Pero lo más importante es la fe depositada en el Señor que cambia el destino de nuestras almas. Entonces, así con esta fe que tenía este centurión, este hombre pudo salvar de la muerte física a su esclavo. Por supuesto, después murió, a su debido tiempo murió. Pero en esta oportunidad, Dios sanó a este muchacho. Así que podemos pedirle al Señor por sanidad, por supuesto. Es que Él está esperando que le pidamos por todos nuestros problemas. No conozco tu vida. También puede ser que tú estés con una problemática familiar, que hoy es muy factible. No es nada anormal que haya disensión entre los esposos, entre la familia. Eso hoy es muy común porque el enemigo de nuestras almas, el que te está diciendo a vos ahora, cállate la boca, quédate ahí sentado, no digas que sí, no digas di la palabra, Señor. Ese enemigo es el que te arrastra al infierno. Y ese enemigo es el que te trajo los problemas. Y ese enemigo es el que te trae la enfermedad. Y ese enemigo, a la larga, si vos no cambiás de amigo, va a seguir siendo tu enemigo. El amigo es Cristo, que nos vino a buscar y a salvar, porque el motivo del doctor Lucas, cuando habla, no solamente habla de sanidades, sino habla también de que el Señor Jesucristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién se había perdido? Yo, vos,
muchos de nosotros, todos nosotros, nos habíamos perdido. Pero el Señor nos vino a buscar y nos vino a salvar. Última oportunidad que el Señor te da, yo no la conozco, pero por ahí es ahora, tal vez puede ser ahora. Así que te pido en el nombre del Señor Jesucristo que abras tu corazón y le digas: Señor Jesucristo, salva mi vida del infierno, quiero ir al cielo contigo. Y después pedirle todos los problemas que tú tengas y el Señor dará oído presto a tus pedidos y serás un hijo de Dios. Ya no tendrás miedo a la muerte, porque para el creyente morir es ganar, porque nos vamos al cielo. Pero recapacita en este día. Y me gustaría saber si tu vida, si tu alma entendió este mensaje. Me gustaría conocerte, me gustaría orar por ti. Yo te esperaré ahí en la puertita, pero no dejes esta oportunidad. Al Señor Jesús, que nos salvó, sea la gloria para siempre y jamás. Amén.